¿Qué tal, amigos? Finalmente estamos en un nuevo capítulo de Super Arcade Bros. Estamos con Nachi. Alan. Y llegamos a lo que todos están esperando, el capítulo especial dedicado a Street Fighter 2. Bueno, probablemente el juego de pelea más conocido de la historia y probablemente el que más revolucionó. Claro. Para siempre la industria de los videojuegos, particularmente en la primera parte de la década de los 90, donde fue la década de los juegos de pelea. Completamente, resulta que Street Fighter 2 cambió la industria y en especial el tema de cómo uno se relacionaba con los videojuegos. Antes los videojuegos eran una experiencia más personal, en cambio el Street Fighter 2, al dejarnos elegir muchos personajes y variedad de posibilidades, permitía que muchos se reunieran en los arcades a competir entre ellos, cosa que no lo permitían los juegos Había tanto. un asunto de rejugabilidad. Sí, completamente. Porque ya no solamente era un solo personaje que ocupaba, sino que varios y con finales diferentes. Entonces había un incentivo a jugar con los distintos monos. Y justamente como decías tú, los distintos personajes implican distintos estilos. Y en el colegio había una competencia. ¿Y tú te lo das vuelta con Blanca? Exactamente. ¿Lo termináis con quién? Así, entonces había una de tratar de dominar a todos los personajes, y que es lo que hizo algo especial del juego. Pero recapitulemos, Street Fighter 2 no fue el primero, obviamente, por eso ya el número 2, sino que existe una predecesor que no tuvo un éxito rotundo, no perdieron plata, pero no tuvo el éxito que nosotros conocemos actualmente. Street Fighter 1 tuvo algunas revoluciones para la industria, como introducir los 6 botones de golpe, introducir el tema de movimientos especiales, pero seguía atado a esto que tenía una costumbre en los juegos de pelea anteriormente, que era elegir un personaje y con ese atravesar todo el juego, lo que hacía la experiencia un poco más reducida. Y también el hecho de que, pese a que Capcom no era el gigante que es ahora, o que fue en algún momento, el Street Fighter 1 tenía ciertas limitaciones técnicas que eran muy notorias, particularmente el retraso entre el comando y el movimiento, que se llama el delay, y también el hecho de que a veces parecía al azar. Sí. Como dije una vez, sacar un crédito o un doctorado era más fácil que hacer un Hadouken. Completamente. Bueno, resulta que a pesar de que tenía este éxito, Capcom le dio luz verde a una secuela. El problema es que cuando fue al departamento de Street Fighter le dijo, ya, haga una secuela, no encontró a nadie. ¿Por qué? Casi todo el equipo creativo se había ido de SNK. Claro. Y de hecho fueron los creadores de la saga Fatal Fury y de Art of Fight. Completamente. La solución parche fue hacer una secuela, pero cambiando el género de pelea a beat'em up, que era un género muy popular en esa época, y ahí nacería un juego que posteriormente conoceríamos como Final Fight, y que tenemos un video y que lo pueden ver por acá. Bueno, resulta que ese juego, finalmente, que era Street Fighter 2, se transformó en Final Fight, pero todavía quedaba hacer una secuela de Street Fighter. Sí. Había que hacer algo con eso. Gracias al éxito de Final Fight, que en un momento era Street Fighter 89, el equipo creativo, Capcom le ofreció, muchachos, quieren trabajar en el nuevo Street Fighter, pero ahora sí un Street Fighter, y ellos dijeron, perfecto, pero déjenos más o menos en libertad, que hagamos nosotros lo que queremos hacer. Capcom dijo, bueno, con tal que recuperemos un poco la plata y le vaya un poco mejor que Street Fighter 1, está. Nunca se imaginaron lo que iba a venir. Resulta que Street Fighter 2 salió inicialmente casi como un borrador de todo lo que se había hecho antes. Querían, el nuevo equipo de Street Fighter quería borrar todo lo anteriormente y empezar desde cero. Obviamente se dijeron, tenemos que mantener algún resayo de la primera parte, y se mantuvo a Ryu y su contraparte Kien, y el campeón, el jefe final del Street Fighter 1, que era Zack. El asunto es que también es poco común en esa época que el equipo de Street Fighter 2, cuando inician esta aventura creativa, casi la mitad del equipo eran artistas y diseñadores gráficos, no eran programadores, era porque justamente había una urgencia gigante en cambiar la estética del juego, que se ve desde el hecho de que las barras de energía ahora están, por ejemplo, a los costados y no acá, que uno dice, eso que tiene que ver, pero justamente distrae menos, también por eso no están abajo. Es una razón de distracción. Todo eso es parte de un diseño sumamente funcional
que lograron estos tipos. Y otra cosa notoria que hay un equipo de diseño más grande es el diseño de los personajes. Completamente. En el 1 los diseños cumplen, solamente cumplen. Por ejemplo, si vemos el diseño de Mike, no hay un gran trabajo. En cambio en el 2 se trabajó mucho por hacer que los personajes fueran identificables y rápidamente reconocibles por los jugadores. De hecho, una de las curiosidades que hay es que cuando le preguntan a Kira Nishitani ¿qué es lo que querías cambiar de Street Fighter 1? Sabes que no sé mucho porque nunca lo jugué demasiado, era muy bueno. Completamente. Entonces, el título del juego es Los Guerreros World Warriors. World Warriors. Entonces resulta que te decía que el enfoque era a mostrarte un viaje en el mundo y cada país o zona estaba representado por un estereotipo en común. Partamos con los nuevos personajes que introdujo el juego. Claro, no vamos a mencionar demasiado Ryuken porque más allá de haber un upgrade gráfico, claro, donde se ve una diferencia más físicamente, ya no son solamente personajes que son mecánicamente iguales, claro, sino que son distinguibles. Son distinguibles. Y si ustedes quieren saber más de Ryuken y Sagat, pueden ver en nuestro video de Street Fighter 1, que lo pueden ver acá. Ahora, resulta que uno de los personajes que más destacó era, por ejemplo, Dalsim. Dalsim, ¿por qué? Porque a diferencia de todos los otros jugadores de Street Fighter 1, Dalsim podía modificar su cuerpo y nos llevaba a otro plano de la juego de pelea que era ya lo sobrenatural. Exactamente. O sea, Dalsim tiene algo interesante en su diseño. No viene de la India, no recuerda a los típicos vudú, fakires. Sí, claro. Y bueno, hay una historia frente a él. Él entra al juego, es un torneo. El torneo sigue siendo, Street Fighter sigue siendo un torneo, pero él entra ahora por dinero. Exactamente. Y lo necesita rápidamente, ¿por qué? Porque en su aldea hay una sequía que está muriendo a todos los niños y a todas las personas de hambre. Y recordatorio de que tiene que ganar es el collar que lleva en su cuello. Con calaveras de niños. Claro. Ustedes saben. No lo compró en la feria artesanal, no le gustó nada de eso. Nada. No, son calaveras de niños de su aldea que murieron. Y ojo, también considerando que, seguimos con lo de los estereotipos, Dalsim ocupa como estilo yoga, que si alguna vez ustedes han visto una clase de yoga, no es precisamente un arte marcial. Claro, de hecho, es pacifista, es como Gandhi, es como... recuerda eso. Por eso digo, metieron en la juguera, sí, todo lo que viene de India, sí, todo. Y dijeron, esto salió. Entonces tiene fakires, yoga, Gandhi, resistencia pacífica, claro, ciertas trazas de un estilo de artes marciales de India que claro, sí existe, que se llama Kalaripaya. Y demasiado flaco como indicando claro, que en India que, claro, algo hay pasa hambre con la comida. Y los acetas, las claro, personas que no comen. Ahora, si ustedes piensan que eso es estereotipado, recordemos cómo era el diseño original de Dalsim. Dalsim originalmente, si ustedes vieron alguna vez Dragon Ball, había un personaje que se llama Nam, que es el típico yogi con una polera naranja, obviamente un turbante. Y Dalsim y Nam parecen separados al nacer. Completamente. Y si nos vamos más atrás, a esta lluvia de ideas, este brainstorming que se dio cuando están creando Street Fighter, dije, ¿y si hacemos que fuera Ganesh o alguien parecido a Ganesh? Sí, originalmente Dalsim tenía cabeza de elefante y afortunadamente yo no sé si fue por políticamente correcto o porque alguien de los programadores claro, no puedo animar esta. No. Bueno, y si estamos en temas de que es raro, un personaje raro, nos vamos al más raro de todos, que es Blanca. Que es mi personaje favorito. Y también de uno de los... actualmente sí, de las cabecillas de Street Fighter, que es Yoshinori Ono, sí, es su personaje favorito. Y de hecho él suele revelar sí, cosas de los juegos tapando sí, eso con una figurita de Blanca. De Blanca, perfecto. Bueno, Blanca es uno de los personajes favoritos y es por su tema místico, o sea, es como oculto. La historia tú no sabes bien de dónde viene, por qué es verde, por qué tiene esas cadenas. Y bueno, hay que interesarse un poco en la historia para saber por qué es así. Considerando también la época en que sale, los mutantes eran de hecho, en Kaila Dinosaurio hay unos personajes muy parecidos a Blanca. Bueno, resulta que Blanca, partamos por su nombre. ¿Por qué se llama Blanca? Nuevamente esto se ha no es por Carlos Blanca, no, película Street Fighter 2, están equivocados. Vamos a hablar de eso, pero no me hagan enrollar un diario y golpearlo. Claro. Blanca viene de una deformación de branco, por blanco, porque supuestamente que en la selva de Brasil, donde originalmente, spoiler, Blanca cae de un avión como una persona normal y en la selva, porque la selva muta gente, claro, antes de su mutación lo conocían como el hombre blanco, claro, hombre blanco, y también por ese asunto de la pronunciación de la L y la R de los japoneses, sí, quedaría como Blanca. Claro. Después se descubriría que esa caída del avión de Blanca fue cuando era niño, era resultaba por un ataque de Chadalu, que posteriormente se revelaría que todo es culpa de Chadalu. Sí, lo que yo fue culpa de Chadalu. Bueno, perdiste el bus, culpa de Chadalu. Blanca se relaciona con estas criaturas, incluso Anguila Eléctrica, y ahí le enseñan. Sí, las anguilas le enseñan o aprende de las anguilas eléctricas sus ataques eléctricos. Completamente. Lógica.
casi haciendo un símil con Tarzán y Blanca, podemos decir que Blanca en un momento se aburrió de esta vida de la selva y quiso mirar el mundo exterior. Y encontró esta invitación a este torneo para probar quién era el mejor. Y decir, ver su origen y todo eso. Ahora también, como ya hablamos, si hablamos de diseños originales parcialmente ofensivos, originalmente Blanca pasó por dos stages bien notorios. Uno Sí. que era un luchador enmascarado, como Completamente. Tiger Mask, Sí. de hecho era igual a Tiger Sí. Mask. Y dos, como un hombre salvaje. El punto es que no sería nada malo si no hubiese sido un afroamericano grandote con cadena en los brazos, en el cuello y en las piernas. Y resulta que en Brasil la esclavitud se dio bastante en su época, en otros países de América no, porque no teníamos plata para comprar esclavos, pero... Y el problema es que, de todas maneras, es un gran no. No es bueno tener esclavos. Lo único que se mantuvo de ese diseño fueron las tobilleras que tiene, que si tú los ves parecen, de hecho justamente Sí. ahí está Blanca, se Sí. ven unas tobilleras, son como grilletes. Como recuerdo de este personaje anteriormente. Y en la historia se la regaló su mamá. Claro. Y el diseño de Blanca fue traspasado después para un personaje de Saturday Night Master Claro. llamado King Rasta. Ahí se hereda. O Y él también Go- muerde y lame a su y se llama oponente. Gómez. Claro. se llama él. Después descubriremos que Blanca no es tan salvaje como pensamos, porque al final del juego aparece su madre y le dice su verdadero nombre, Jimmy, Jimmy. se abrazan, entonces Llora, se saca este tema de monstruosidad. Y se- de hecho, claro, se ve que Blanca es un gigante gentil. De hecho, Completamente. es sumamente dulce, solamente que cuando lo provocan se encuentra con el monstruo. Completamente. Vamos posteriormente a otro personaje que yo creo que fue el que más revolucionó de toda la planilla. Estamos hablando de Chun-Li. Que Chun-Li significa Bella Flor era. bella, Sí. claro, como una bella flor. Bueno, resulta que Chun-Li, ¿por qué fue relevante? Antes la mujer en los videojuegos, ¿qué roles tenía? Víctima, premio. Premio. Bueno, resulta que en el juego Metroid te puedo decir, pero en Metroid también Samus es mujer. Pero eso lo descubres al final De del hecho, juego. la gracia de Samus es que el twist es que es mujer. Claro, que Acá. jugaste todo el juego y no sabías que era mujer. Ahora eres No lo niña. hubieras comprado. Ahora eres niña, ahora te ahora- gusta el rosado. Claro. Eso básicamente es jugar con el estereotipo del jugador masculino. Acá no. Este era el primer personaje seleccionable, protagonista dentro de un juego. De peleas. De Porque, por peleas, ejemplo, tuvimos de peleas. Athena, Sí, tuvimos otros sí, juegos, de pero peleas. Y que representaba a China con un traje tradicional chino. Claro. Y que se hacía parte de este torneo porque habían matado a su... Todavía no Desaparecido. sabemos si está muerto o desaparecido. Desaparecido. Todavía no tenemos claro. Lleva como 30 Está años bien, desaparecido. yo creo que ya podemos estar bastante seguros de que el papá de Chun-Li está 2016. de carne de gusano. Bueno, resulta que ella tiene después una relación con la Interpol, después se revela En aliada de Gal, Claro, después. pero inicialmente es para saber qué ocurrió con su padre porque había un tema secuestro por parte de Chávez. El diseño original siempre fue considerado como una mujer asiática. Siempre con ese traje tradicional. Lo único que podría cambiar, y es resabio que podemos ver en los juegos, que inicialmente era naranjo. El traje naranja nunca lo cambiaron Y en después el- lo cambiaron, solo que no lo cambiaron De después. hecho, el diseño original era más Es militarizado. más interesado, sí, tiene Y razón. se traspasó después un No, como poquito más tradicional. al asunto del Interpol. Bueno, Sí. como ustedes ya saben, es virtualmente imposible hablar de mujer en los videojuegos sin tocar de alguna forma a Chun-Li. Sí, Es probablemente la cara más visible y de hecho estamos haciendo un adelantado. sí, En el Street Fighter 3, Ya. cuando se decide partir casi de cero, sí. la gente inmediatamente pidió a Chun-Li de vuelta. Chun-Li, tráigalo. Ahora, por un lado aplaudimos a la gente de Street Fighter por introducir a una mujer, pero por otro lado tenemos que decir, ¿sabes que esto podría haber sido peor? Por un lado, habían incluido mujeres, pero por otro lado querían tener la brillante idea de todos los personajes masculinos debían tener una cierta cantidad de vida. ¿Y qué iba a pasar con Chun-Li, con la vida de Chun-Li? O una parte del equipo se le ocurrió la brillante idea de decir que, bueno, si las mujeres son más débiles que los hombres, Chun-Li debería tener menos energía. O sea, iba a partir, por ejemplo, con la mitad de la barra. Afortunadamente, la cordura Premio, fue lo que ganó claro. y Chun-Li se mantuvo idéntica con respecto a su energía, con respecto a los otros personajes. Llegó hasta ese momento. Chun-Li posteriormente entraría al torneo y haría los lazos con los otros personajes militares de la Claro. saga. Podemos hablar ahora también de Guy. Bueno, la instrucción de Capcom era más o menos clara. O sea, si estamos en un juego de World Warrior, es imposible abstraernos de los estadounidenses, entonces necesitamos un diseño que grite Estados Unidos. Totalmente, como una película de Michael Bay. Exactamente, o sea, le faltaba a Gael que tuviera un sombrero vaquero y Completamente. montar un águila calva para que sea más estadounidense. Totalmente. America, fuck yeah. Fuck yeah. Sin embargo, pese a que Gael juega con el estereotipo patriótico estadounidense militarizado, Sí. Gael es bastante medido, no es un tipo desagradable. No, para nada. Es un padre de familia Sí. respetuoso. Eso sí, manda la cresta a la familia cuando tiene que vengar a su amigo. ¿Pariente de quién?
No. ¿No? No. Las mujeres dice después se supone que son parientes. Ah, ya. Sí, el pariente supuesto de ¿Pero Gael con es de cuñado? Slam Masters. Pero cuñado. Supuestamente son concuñados. Son concuñados con Gael. Bueno, resulta que Gael, claro, era un tema militar y entra perfectamente en la historia. ¿Por qué? Porque en Street Fighter 1 ocurría como una invitacional para ver quién es el más fuerte. Solamente eso era. Era solamente un camino para encontrar quién era más fuerte y derrotar al campeón Sagat, que era el principal, que era más fuerte en esa época. Street Fighter 2 cambia su historia al aparecer esta organización internacional llamada Shadaloo, que es interesante eso, organización internacional. No se destaca un país que sea villano, por ejemplo, no en esa época, en Guerra Fría, no tan post-Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, no se dice este es el país malo, sino que aparece una organización internacional. Bison, que es la cabeza de Shadaloo, Sí. se ignora su nacionalidad. Completamente, para no atribuir que un país es... Étnicamente parece asiático, Sí. pero no te lo dicen. Sí, sí. Y resulta que aparece este nuevo torneo que se crea con la finalidad de encontrar los más fuertes, pero para ser eventualmente reclutados o sacados su información O eliminarlos como competencia de Shadaloo. de Shadaloo. Sí. Por eso se crea. Y bueno, y Gael se entiende su historia que entra para poder investigar esa... La muerte de su querido amigo y Charlie. Charlie por mano de Shadaloo, completamente. Otro personaje que se destacó en el juego fue Edmundo Honda. Edmond Honda. Edmond Honda, ¿no es cierto? Sí, señor. que apela, si Ryu apelaba al estilo de karateka clásico de Japón, Honda apela al deporte casi nacional de Japón, que es el sumo. La lucha sumo, y que efectivamente Honda tiene la ventaja y la particularidad de que normalmente los diseños de sumo son sosos porque son sumamente tradicionales, muy Claro. difícil salir de la tradición. Honda saca eso, incorpora pintura kabuki Completamente. y golpes muy Muy ajenos físico, al, claro, al sumo, al o sea, sumo. la cachetada de 1000 manos, el Completamente. torpedo, que son totalmente ajenos al sumo, y lo hicieron totalmente notable. Claro. ¿Y cuál es la razón por la que Honda entra? Porque reconoce que el sumo es un deporte importante en Japón, pero no en el resto del mundo. Entonces lo quiere hacer reconocido internacionalmente como tanto deporte como Exacto. método de defensa. Y quiere promocionarlo afuera. Por eso es su intención. No porque sea un camarógrafo de Chun-Li con película maldita Street Fighter. Tampoco era hawaiano, Tampoco, por si acaso. no era hawaiano. Maldita película. Nos tiene mal. Nos tiene mal. Espérense cuando hablemos de ella. Bueno, entonces resulta que Honda entra y crea amistad posteriormente con qué personaje. Bueno, Con Sanji. Sanji se lleva bastante bien, se lleva bien también con su compatriota Ryu. Ya, completamente. En general es un buen tipo, Sí, también se lleva es muy un bien buen tipo. con Hakan, de Street Fighter Ah, 4, claro, tiene buena claro. relación y tiene una particular rivalidad con el fuerte por la comida. Ya, verdad. Sí, ese es otro Porque quieren típico. ver quién es la comida más rica. Es otro Y él tópico. decide Es- defender el estofado chango, Ah, que es lo que comen los sumos. Sí, completamente. Ahora, si ya hablamos de Sanji, mencionémoslo. Resulta que este tipo que se puede ver que es como un oso. ¿Por qué? Porque representa la madre Rusia. La madre Rusia, La Unión Unión Soviética. Soviética. Y que ocurre algo interesante. ¿La Unión Soviética existe todavía o no? De hecho, no. De hecho, casi se disuelve al mismo tiempo que De sale Street Fighter. Pero ocurre algo. Street Fighter ocupó la Unión Soviética para su juego y nunca lo cambió. Nunca lo movió. Y de hecho, también, mérito para Street Fighter, lo lógico es que los soviéticos siempre eran los malos. Claro. Y aquí Zangief no es una persona mala. Recordemos el final de Street Fighter, que era Sanji bailando Con Mikhail Gorbachev, porque eso jamás iba a quedar anacrónico. Mikhail Gorbachev iba a gobernar por siempre. por siempre. Entonces, era un final que tú decías, mira, estos tipos disfrutan de bailar, no los Son muestran buenas personas. preparando un atentado, bombas nucleares. No, Entonces, tuvo no ese quieren gobernar detalle. el mundo. Sanji entrenaba con Oso Sí. en el Siberia. invierno, Siberia, y resulta que cuando ya terminó su entrenamiento dijo, yo ya estoy listo para poder enfrentarme a los mejores del mundo. Ser el más fuerte y así glorificar por siempre el nombre de la madre Rusia. Y de también su técnica que es la lucha La libre. lucha libre. Claro, que después tendría a como una, no discípula, sino que una fan que vendría siendo fans las discípulas de Rainbow sí, Mika. Rainbow Sí, Mika. sí. Entonces aparecería eso. Su estilo de pelea es como la lucha libre. Y el fuerte también lo admira mucho. Porque Completamente. también le gusta la lucha libre. De hecho, el diseño de Zangief es probablemente uno de los que menos cambió desde la etapa inicial a la etapa final. El moicano, Sí. el pelo en el pecho, Ahora, lo masivo Sanji, y un tatuaje, que eso que se lo desaparecía. borraron. Sanji tal vez era uno de los personajes más difíciles de ocupar. ¿Por qué? Porque no tenía, por ejemplo, el típico movimiento rápido, como la electricidad blanca o la... ¿cómo se llama el de las manos? El de Honda. La cachetada Sí. de 100 manos. De 100 manos, no tenía ese movimiento que lo podía hacer cualquiera. Pero el que lograba controlar a Sanji, pero es que en 3 golpes ya te tenía muerto. Y hasta el día de hoy Zangief es probablemente uno de los personajes que más satisfactorio Sí. lograr una victoria porque de verdad demuele a los enemigos. Sí, completamente. Y bueno,
En general, también, así como dijimos que Blanca es el raro, o sea, el monstruoso, Sí. Dhalsim es el raro, Zangief es el fuerte. El fuerte generalmente de los juegos no tiene ataques Sí. de proyectiles, No. tiene command grabs, que son estas llaves que uno tiene que hacer una determinada secuencia, y lento, pero con muchísimo daño. Claro, lo balanceó con el viento Ryuken. Otra mención, el Lariat Ujú. giratorio de Zangief es igual al Lariat giratorio de Ah, Mike Hagar. Y ahí empezaría una rivalidad con la saga hermana Final Fight. y con el Saturday Night Slam Master, que es la saga prima, se Claro. podría decir. Y- Y de hecho hace el Spinning Pile Driver Hagar Como venganza. como venganza porque le robó el Lariat. Claro, y ahí empieza una sana rivalidad entre, Madurez, señor. entre estas personas. Bueno, esos eran los 8 personajes que teníamos seleccionables, contando Ryuken, que ya venían del juego anterior, pero este juego contaba no con 1, no con 2, 3, sino que con 4 jefes finales. Los 4 reyes de Shadaloo. Los 4 reyes de Shadaloo, que teníamos Bison como el principal y teníamos sus 3 como Lacayos, podríamos lacayo, decirlo, guardaespaldas, no sé, pero Porque sus quiere estar diciendo súbditos. un guardaespaldas ese gallo, yo no sé, pero bueno. Y partamos primero con, por ejemplo, Balrog, que algunos dicen que es Mike de Street Fighter 1, pero no lo No, es no lo porque es. están tratados como formas separadas. De hecho, lo mencionamos en nuestro video de Street Fighter 1, Ujú. que Mike no es intrínsecamente malo, de hecho se retiró del boxeo por la culpa de haber matado a alguien. En Completamente. cambio, Balrog lo echaron justamente por su comportamiento antideportivo, violento y medio psicopático. Claro. Entiendan lo que para ahora Mike Tyson es casi un personaje de broma, pero en la época en que salió este juego, Mike Tyson era el boxeo. Y como en Japón las leyes de copyright son un poquitito laxas, hicieron un clon. Eso estaba a la raja, pero en Estados Unidos. Estaba ahí un problema. Y eso traería después toda una confusión en los nombres del personaje que lo vamos a ver más adelante. Bueno, teníamos Balrog que... O sea, disculpa. Que ya Por favor, empezamos. Balrog, no se preocupe, no Balrog, hay problema. ya, teníamos Balrog que apelaba a eso. Él era un boxeador que fue totalmente prohibido su continuación en el circuito. Por bruto, por Claro, salvaje. Claro, y después tuvo que apelar a encontrar trabajo como guardia en los discotecas, en los casinos, guardaespaldas, matón. hasta que dentro de su trabajo encontró a Bison, que le miró sus capacidades de casi asesino y su lucha para poder tenerlo dentro de su grupo. Básicamente, Bison le dijo, acá tenía un container de plata, golpea gente. Completamente. Bison, Balrog, dijo, "Hey". Claro. Así que, Y bueno, pero con uno no basta. Tenemos que encontrar, por ejemplo, a alguien que sea casi un asesino letal. Y ahí encontramos a Vega. Vega, el personaje favorito de muchas personas, aquí personalmente, incluido, mi personaje favorito que es de España. es de España, es el ninja español. Claro. Porque Y fue es una increíble. combinación más rara que esa. Ahora lo curioso es que Shadaloo no lo encuentra, sino que lo cría, lo tiene desde muy joven, ¿no? Desde bastante joven, y aparece un tema de que es uno de los personajes que puede ocupar armas, que sí había en el Street Fighter 1, pero este sigue con el legado de poder El ocupar heredero armas. de Geki, Claro. de Street Fighter 1, y algunos dicen también es el heredero de la escuela del ninjutsu, pero Por la eso mueve tan diferencia rápido. es que Vega incorpora sus habilidades de torero junto con la habilidad de ninja y forma lo que en el juego le llaman Spanish Ninjutsu. Sí, Si les suena raro es porque lo es. Claro. Vega es increíblemente ágil, rápido, con un alcance bastante largo con la garra y, nombrando sus hermosas cualidades, es un psicópata, un Narcisista. misógino y un narciso. completamente. Ocupa máscara para que nadie le toque su cara, Y te mantiene un tema con Kami y con Chun-Li. porque Que- son las personas más lindas del juego. Claro, por un lado, Kami siempre la trata de ayudar, es curioso. Amor y odio. Amor, La quiere amor y matar, odio, la quiere ayudar. la quiere ayudar. Y con Chun-Li, precisamente, La la quiere odia filetear. porque es hermosa. Es hermosa. Y, Vega después, normalmente todos estos juegos cuando se hacen famosos van introduciendo más historia y supuestamente el odio parido que tiene Vega con la gente fea Sí, es porque su madre, que era muy bella, fue asesinada por el padrastro de Vega, que era un hombre muy feo. era muy Y feo. obviamente eso dejó un poquito desequilibrado al niño y bueno, después anda con garra matando gente. Claro. Odia lo feo. Otra cosa que hacía genial a Vega era que podía interactuar con el escenario. Exactamente. Eso lo hacía único. Era muy La entretenido primera vez que eso. uno vio eso, Eso como, wow. era muy difícil de pronosticar para dónde Y iba. contrarrestarlo. Era muy difícil porque Vega se iba a la reja Sí. y empezaba No. a subir y no sabías a qué lado iba a ir. Era, No, era muy bueno. Bueno, resulta que ya tenía a dos, pero la verdadera contratación que tuvo Bison en su grupo era traer al campeón del primer Street Fighter. Ahora, ese campeón era una persona buena, recta, era un tipo que solo luchaba por demostrar que su arte, el Muay Thai, era lo más superior. Pero ¿cómo lo trajo? Por la sed de venganza.
Claro, pese a que por regla general Sagat es un tipo noble, también Sagat es un tipo orgulloso. Sí. Alguien que le llaman el dios de Muay Thai no va a ser tan sencillo que comerse una derrota Claro. a manos de un desconocido. Claro. Y más encima una derrota que lo deja marcado. Completamente. Entonces, Shadaloo le ofrece lo único que Sagat quiere. No, Poder dinero, no encontrar e idealmente Sí. enfrentarse de nuevo a Ryu. Ryu era difícil de encontrar porque son de estos luchadores que van de pueblo en pueblo Claro, buscando vagabundo. enfrentamientos, entonces era complicado encontrarlo. Bison le dice, yo te voy a encontrar a te lo Ryu, pero garantizo. sírveme para mí en este torneo. Y Sagat estaba tan ciego de venganza ¿Qué que dijo, acepto? perfecto. Por eso en ediciones posteriores, Sagat deja Shadaloo y de hecho tiene una relación bastante más cordial con Ryu. Sí, completamente. No hay una relación tanto de ese odio que tenía, sino Sí. que entiende que la derrota con Ryu lo volvió más humilde y lo volvió mejor peleador. Finalmente hemos mencionado muchas veces a Bison, hablemos de Bison. Bison como que nos recuerda su diseño a... Es un personaje de la película que se llama Tokio de las Metrópolis. Sí. De hecho, muy parecido, la misma cara media diabólica, el mismo tipo de uniforme, la capa. Sí. Incluso la misma postura en uno de los artes donde Bison está así, virtualmente idéntica. Idénticamente, a su vez que Vega también recuerda a los diseños anteriores, recuerda mucho como a caballero Claro. medieval. Originalmente Vega iba a ser un caballero Un medieval. caballero medieval para apelar esa parte de De Europa, que no era no, la Unión Soviética. no Unión Soviética, porque ese tenía su propio Soviética, tema. claro. Entonces, pero Bison, tenemos este look que nos recuerda a esa película, a su vez Dalsin también nos recuerda a una película, Master of the Flying Guillotine. sí, que no es reconocida oficialmente, pero No. es cosa de verlos para ver que hay inspiración También se ahí. inspira. Hay inspiración ahí. Absolutamente. Bueno, llegamos a Bison, que Bison era un luchador que quería ser el más fuerte de todos. Su única barrera era que su maestro no le transmitía todo este tema del Psycho Power, El Psycho Power. y hasta que Bison encontró la forma de obtenerlo, matando a su maestro. Claro, nuevamente toda esta historia posterior ha sido elaborada en ediciones posteriores. Realmente cuando uno ve a Bison no sabes casi nada, Nada. salvo que es el jefe Shadaloo, Militarizado. es malo y tiene el Psycho Power y estas flamas Y moradas. que domina esta organización Shadaloo, Sí. que tiene hasta su bandera y todo el tema Sí. del juego. Pero resulta que Shadaloo es una reminiscencia de los nazis. Muchas veces el arte original de Capcom muestra póster de Hitler, de swastika. Y nuevamente en Japón la alusión a la suástica y a los nazis no es tan grave como en el resto del mundo. De hecho uno lo ve en Kinnikuman, que está Brokenman, que Sí. es un nazi y es bueno. Sí. En un montón de series aparece la suástica y no hay ningún problema. Ningún En el problema. Bionic Commando de Capcom también, Claro. el malo final era Hitler. Sí. Entonces no hay ningún problema con eso. Para nosotros es horrible, para Japón. Bueno, resulta que Bison tiene esta organización para poder encontrar a los mejores, porque posteriormente sabríamos que hay un tema con su manipulación genética. Claro, efectivamente, una vez más, posteriormente Posteriormente. Bison puede cambiar de cuerpo. Entonces es virtualmente inmortal. Claro, Entonces nunca va a poder acabarse porque siempre tiene cuerpos de reserva. sí. También hay que hacer mención que Bison es virtualmente el catalizador de la entrada de casi todos los personajes de alguna u otra forma. Todos tienen alguna relación con Mató Bison. a Charlie, Sí. desapareció Al al padre. padre de Chun-Li, T-Hawk al papá de T-Hawk, lo mata. Supuestamente también Shadaloo podría estar vinculado con la sequía en India. también. Entonces Y finalmente... la caída del avión de Blanca. y la caída después. de Blanca. Entonces Es como finalmente... Lost, es como Claro. están todos conectados. Finalmente, cuando tienes que culpar a alguien, es fácil culpar a Shadaloo. Shadaloo. Y después de tanta historia, la pregunta principal es, ¿y cómo le fue el juego? ¿Sabes qué? Sorprendentemente al principio le fue bien, Ujú. pero no fue el golazo que fue posterior. ¿Por qué? Porque la gente no sabía que era un versus. Yo no entiendo cómo eso no quedó claro, pero de hecho Capcom tuvo que gastar bastante dinero en decir Publicidad. ¡es de dos personajes! Prueben todos los ¡Voltéense, personajes. por favor! Y una vez que la noticia llega, el reguero de pólvora es gigante y empieza esta avalancha que es Claro. Street Fighter, que no para hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, y resulta que las ventas respondieron. Street Fighter, solamente en temas de su adaptación a Super Nintendo, oye, pero sacó hasta 6 millones vendió 6 millones de unidades para la época. Solamente el Street Fighter 2, no vamos a contar las reediciones. Eso es una cantidad, incluso para los días de hoy, gigante. ¿Sabes lo que va a ser? Hagan una idea. Street Fighter 2, solo la máquina, no las reediciones, solo esto. En quarters, las monedas de $0.25, son alrededor de 4 billones de dólares. Sin aplicar inflación. Perdón, 2 billones de dólares sin aplicar inflación. Sí. Son casi 5 billones aplicando Es inflación. mucho dinero. Es un camión de dinero. Entonces Capcom descubrió, a ver, sacamos una secuela rápidamente, tipo Mortal Kombat 1 con Mortal Kombat 2, o exprimimos esto un poquito más.
bueno, resulta que ¿para qué crear nuevos personajes si tengo 4 que están bloqueados? Así que dejemos que la gente pueda jugarlo. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron actualizando Champion Edition. Actualizaron, sacaron toda la máquina, le colocaron una nueva, y esa nueva máquina te dejaba elegir a Balrog, a Vega, Bison y Saga. Y empezó a quedar la complicación. ¿Por qué? Porque los nombres se tuvieron que cambiar para su versión de Estados Unidos. Claro, principalmente por, como ya mencionamos, que Mike Bison era virtualmente igual a Mike Tyson. Capcom de Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Esto es una demanda esperando que pase, así que hizo un enroque. Y Tyson ya tenía un juego allá. Sí, claro, tenía el Mike Tyson ya para esa época creo que ya la licencia estaba vencida, pero de todas maneras estaba asociada a una marca. Entonces, Balrog pasa al nombre del boxeador, que era el nombre de Vega, el luchador español, y Vega, que era el nombre de Bison, se hace el enroque. Entonces finalmente queda una sopa gigante que en los torneos de pelea se soluciona, como el personaje peleadores de Japón y Estados Unidos, se soluciona llamando boxeador, dictador y garra. Así nadie se confunde. Y de hecho hay unas curiosidades que en el Street Fighter 4, en un escenario, cuando estás peleando con Balrog, atrás aparece Vega, cuando estás peleando con Bison, y se hacen una alusión a esa complicación de nombres que ocurre entre Japón y Estados Unidos. Ahora, la M de Bison siempre se ha prestado a confusión. Algunos, Master, pucha, no sé, Miguel, ya no saben qué inventar. Ya no saben qué inventar. El juego les fue también que sacaron la edición de Champion Edition después, y el Dash Turbo. Lo que pasa es que fueron 1992 y 1993. Claro. Un año y un año siguiente. Claro, el Hyper Fighting te permitía hacer como nuevos movimientos especiales. Sí, que esto fue motivado porque Capcom vio que había ROM hackeados en Street Fighter. Como el Rainbow. Como el Rainbow y como otros que permitían que, por ejemplo, y eran muy populares. Chun-Li tirara proyectiles. Sí. O que hiciera la patada voladora en el aire. Entonces, para Super Nintendo, que fue la versión de nosotros, nos sacaron una versión condensada en ambos. Que es el Dash Tour. Ya que comprendía ambos, tanto el Champion Edition como la otra. La verdadera secuela que podríamos considerar como tal, así que introducía algo más nuevo, era la versión de Super Street Fighter 2 porque nos introducía 4 nuevos personajes. Y tenía mejoras gráficas, nuevas animaciones, más rapidez, más fluidez, un montón de colores también distintos para los personajes. Nos aparece, por ejemplo, DJ, que era uno de los personajes que tiene una característica, es el primer peleador que diseña casco de Estados Unidos. Exacto. Está basado en Billy Banks, que es el creador del Taibo. Ustedes, de más que han visto, si ustedes son de nuestra edad, en los infomerciales donde aparece un afroamericano golpeando, él es Billy Banks. Y Billy Banks trabaja en una película que se llama King of Kickboxers. Claro. Y en esa pelea ocupa el peinadito así con las trenzas. Ajá. Entonces muy parecido a lo que era DJ. Y normalmente hay una leyenda en su pantalón y dice Maxi, que originalmente decía Mantis. Claro. Como la inversión de pantalla iba a invertir la N y la S, dejar una letra que no se pudieran, que se vieran igual para ambos lados. Ahora, otro personaje que introdujeron y que dijeron, pero sí es verdad que nosotros somos los reyes del estereotipo, y metemos México y How. Que de hecho es una salsa de norteamericanos. Norteamericanos, juntemos todos los pieles rojas, juntemos todos en uno. Porque si bien el tipo de nativo americano estereotipado de Steve Hawk es más afín a lo que uno ve en Estados Unidos, representa a México y se llama Thunderhawk. Así que él está ahí buscando al asesino de su padre, y también una de las dolls es su hermana. Completamente. Entonces, y hablando de Doll, le arruinó la vida. Y ya que mencionaste Doll, hablemos de la principal, la primera, podríamos decir, que conocemos, que es Cammy, que en sí es ya, como hablamos, que toda esta relación con Chadlu sufre un lavado cerebral. Porque ella es una de estas asesinas creadas por el proyecto Dolls, que son estas mujeres hermosas, brutales asesinas, sin memoria, sin voluntad. Claro. Y eso agregaba introducir un nuevo personaje femenino. O sea, ya habíamos introducido casi 8 personajes masculinos, alguna tenía que entrar como para... Y también es un contraste con el diseño de Chun-Li, porque es más, pese a que está con poca ropa, es un diseño un poco más sobrio, si tú quieres ver, más menudo. Porque Chun-Li es una mujer igual grande. Qué piernota. Unas piernotas, claro, acá es un personaje menudito, con un estilo bien particular, porque si bien es de contacto físico, es de largo rango, tiene bastante complejidad el uso de Cammy. Ahora, ella es de Inglaterra. Ella es de Inglaterra, se llama Cammy White. Sí, pero sigue la misma tendencia de Guile, este tema militarizado. Claro, pero esa es una militarización hecha por el resabio que le queda de Shadow. Claro, y de hecho,
es un error común, no aparece la bandera de Inglaterra, aparece la bandera de Gran Bretaña. O sea, Sí. no sabemos de verdad si inglesa, No. escocesa, galesa, no sé. No sabemos. Del que sí sabemos es de quién se inspiraron cuando quisieron hacer a Fei Long. Claramente está inspirado en Pelé, el futbolista. No, obviamente es Bruce Lee porque todo juego de pelea en algún momento necesita un Bruce Lee. Y si les queda alguna duda, bueno, el tipo aparte de actor y todo el tema, si les queda alguna duda, vean uno de los trajes disponibles en Street Fighter 4, que es el traje amarillo clásico de Y Bruce Lee. usa también el traje parecido a Kato, Claro. del Japón verde, y No, ocupa sí. los ternos que usaba Bruce Lee en su vida Sí. normal con los lentes gigantes. ¿no? Es Bruce Lee en el universo de Street Fighter. Por eso, no hay mucho que agregar de No. Fei Long, no porque sea un personaje, sino porque francamente es eso, es Bruce Lee. Ahora, tenemos que reconocer que en realidad el éxito de Street Fighter es su introducción en la jugabilidad y casi por un error. Bueno, en efecto hay dos errores de programación que se dejaron voluntariamente en el juego. Uno es el Hadouken rojo, Claro. que ocurre una vez Una cada 100 o 100 cada más 1000 lo o vamos a menos, colocar abajo. que Cada va 100. 2 cada 100. Cada 100 que cambia el color. No Claro. cambia el input de daño. Pese a que la gente dice, oh, hace más daño. Sí, no, no. no es cierto. De hecho, casi todos los personajes, si bien tenían una idea de hacer valores defensivos distintos al final, quedó casi igual en la programación. Claro. Lo que sí salió como un error que se dejó de propósito es el hecho de los combos. Sí. Cuando tú golpeas a un personaje, Sí. normalmente en el juego de pelea, ese golpe cancela la siguiente animación. Claro. Entonces el personaje se puede defender para evitar que entrar en un loop donde le vas a poder pegar eternamente al personaje. Claro. Sin embargo, en Street Fighter se dejó un poquito de ventana en eso. Ujú. Y eso permitía hacer más de un ataque Claro. consecutivo. Entonces ahí empezaron las instrucciones y guías, había un guía, las primeras guías de juegos de pelea donde te decían cómo encadenar los combos. Particularmente, el que más uno se recuerda es cuando uno juega con Ken o con Ryu, uno podía golpear hacia arriba, Claro. golpear e inmediatamente hacer un Shoryuken, lo que quitaba un montón de Mucho energía daño. y generalmente dejaba el mono estaneado. ¿Qué otra cosa tenía esto? Es porque lo que quería Capcom, y particularmente los programadores, es que el juego fuera amistoso para el primer usuario. Entonces Sí. poder darle esa ventanita de, si tú quieres, de regalo, para que los golpes entraran más fáciles, se convirtió en la marca Claro. de fábrica. Eso es lo interesante, el primer juego de Street Fighter no era muy amistoso para el nuevo jugador debido a que hacer las combinaciones, el poder especial era muy difícil. De hecho tenían que dejar instrucciones en las cabinas, entonces era muy difícil poder hacerlo. Este juego, que parte del éxito de Street Fighter era que era amistoso para los nuevos jugadores, pero también era un reto para los jugadores más veteranos que ya le querían dedicar práctica para poder sacar todas las combinaciones de los personajes. Otra mención que también es algo que es notorio en Street Fighter y hasta el día de hoy sigue, es la música, que es creada por Yoko Shinomori, que es una mujer, La una mejor compositora. música, una de las mejores bandas sonoras de videojuegos. Y lo curioso es que cuando le dijeron a ella, le dieron una idea muy vaga de lo que iba a ser el juego. Sí. Entonces casi ninguno de los temas está pensado en un personaje Claro. en particular. Ella diseñó para lo que le dieron Los temas y y los ustedes vean repartieron. cómo los reparten. Claro. Entonces imagínense lo que hubiese sido el tema de Guile Claro. para el de Blanca. El Street Fighter 2 original no tuvo secretos como el primer Mortal Kombat, pero por medio de una revista de videojuegos se publicó que era posible sacar un personaje oculto, conocido como Shenlong, y además mostraban fotos como prueba. Era una época sin el internet tan masivo como ahora, así que fue difícil desmentirlo. Posteriormente se confirmó que todo era una broma del Día de los Inocentes. Esta broma sembró la semilla para que posteriormente sería la aparición de un personaje secreto, el cual sería llamado Akuma, el cual aparecería en el Super Street Fighter 2 Turbo. Aunque no era un personaje oficial del torneo, estaba monitoreando todos los acontecimientos que ocurrían en él, y aparece al final para matar a Bison y enfrentarse con el finalista del torneo para probar quién era el más fuerte. No sabríamos mucho de su historia, ya que tendríamos que esperar la saga Street Fighter Alpha Zero para conocer sobre su pasado y motivaciones. Fighter 2 fue un fenómeno, y muestra de ese fenómeno mundial es que se esparció por todos los medios, como animación, anime, series animadas, después posteriormente películas, y vamos a hablar de eso en los próximos capítulos. Así que espero que les haya gustado. Nuevamente, este juego marcó nuestra infancia, marcó nuestra adolescencia. Y El que cambió de un pasatiempo ya como una pasión. Exactamente, para muchos sí, Sí, absolutamente. sí. Por lo menos para mí fue el primer juego que tuve en mi Super Nintendo, Claro. que no era Mario. Claro. Como diría Ken, si eres suficientemente hombre, los esperamos para la película de Street Fighter de A ver. Jean-Claude Van Damme, a ver si de verdad son de verdad, cabrón. Vamos a ver si pueden soportarla tal como nosotros. Que estén muy bien, Hasta cuídense. luego. Chao.